El mundo cambia primero. Hubo un tiempo en que el planeta comenzó a transformarse sin pedir permiso. No fue una guerra, ni un descubrimiento repentino, ni una decisión humana. Fue algo más silencioso, pero igual de implacable. El clima cambió. Hace unos 12.000 años, hacia el 10.000 antes de Cristo, enormes masas de hielo que durante milenios habían cubierto vastas regiones de Norteamérica, Europa y Asia, comenzaron a retirarse lentamente. Los glaciares se derritieron, los paisajes se modificaron y los ecosistemas enteros se reconfiguraron. Para la Tierra, era una transición natural. Para los seres humanos, fue una prueba de supervivencia. Las comunidades de cazadores-recolectores del Paleolítico habían aprendido a vivir siguiendo a los grandes animales. Mamuts, bisontes, renos, megafauna que proporcionaba carne, pieles, huesos y herramientas. Pero a medida que el clima se volvió más cálido, muchas de estas especies se extinguieron o migraron hacia regiones cada vez más lejanas. El problema no fue solo la desaparición de los animales. El verdadero desafío fue este. El modo de vida humano dejó de ser suficiente. Y cuando una forma de vivir ya no funciona, la historia exige una respuesta. Del hielo a la semilla, el nacimiento de una nueva humanidad. El fin de una era sin aviso. Durante el Paleolítico, la humanidad había perfeccionado el arte de la supervivencia móvil. No había aldeas permanentes ni fronteras fijas. Las personas se desplazaban siguiendo los ciclos de la naturaleza, aprendiendo a leer el paisaje, a reconocer huellas, estaciones y comportamientos animales. Pero el calentamiento global del final de la última glaciación alteró este equilibrio. Los bosques comenzaron a expandirse donde antes había tundra. Los ríos cambiaron su curso. Las costas se redefinieron. Y, sobre todo, los animales de caza mayor desaparecieron. Este proceso no ocurrió de un día para otro. Fue lento, casi imperceptible, pero constante. Generación tras generación, los cazadores regresaban con menos presas. Las largas expediciones ya no garantizaban alimento suficiente. La seguridad alimentaria, algo que nunca había sido un concepto formal, empezó a convertirse en una preocupación real. El ser humano, por primera vez, tuvo que aceptar una verdad incómoda. La naturaleza ya no siempre ofrecía lo necesario. Adaptarse. Pesca, recolección y observación. Frente a esta crisis, las comunidades humanas no desaparecieron. Se adaptaron. La caza siguió existiendo, pero dejó de ser el eje central. En su lugar, otras actividades cobraron mayor importancia. La pesca, en ríos, lagos y costas cada vez más accesibles. La recolección intensiva de frutos, raíces, semillas y plantas silvestres. El aprovechamiento de recursos estacionales, según el clima y la región. Este cambio exigía nuevas habilidades. Ya no bastaba con la fuerza o la resistencia física. Ahora se necesitaba atención, memoria y paciencia. Las personas comenzaron a observar el entorno con otros ojos. Notaron que algunas plantas crecían siempre en los mismos lugares. Que ciertas semillas germinaban después de la lluvia. Que algunas raíces eran más nutritivas que otras. Sin saberlo, estaban dando los primeros pasos hacia un conocimiento radicalmente nuevo. El conocimiento del crecimiento vegetal. El Mesolítico. El tiempo de transición. Este largo periodo de cambios, ni completamente paleolítico ni aún neolítico, es conocido como el Mesolítico, que significa piedra media. El Mesolítico no fue una revolución repentina, sino una etapa de transición, marcada por pequeños ajustes acumulativos.
Durante este tiempo, se perfeccionaron herramientas más pequeñas y especializadas. Aparecieron utensilios para la pesca, como arpones y redes. Se diversificó la dieta humana. Se fortaleció la relación con territorios específicos. Las comunidades ya no se movían de forma totalmente errante. Empezaron a regresar una y otra vez a los mismos lugares, especialmente aquellos ricos en recursos naturales. Este volver fue clave, porque permitió observar los ciclos de la naturaleza a largo plazo. Y observar en este contexto era una forma de aprendizaje profundo. El lenguaje como herencia invisible. Uno de los elementos más importantes de este periodo no fue una herramienta ni una técnica, sino algo intangible: el lenguaje. Los conocimientos adquiridos no se escribían. No había libros ni registros, pero se transmitían de una generación a otra mediante relatos, explicaciones, advertencias y enseñanzas orales. Así se aprendía. ¿Qué plantas eran comestibles? ¿Cuáles eran venenosas? ¿Cuándo recolectar semillas? ¿Dónde encontrar agua en épocas secas? El lenguaje se convirtió en un depósito de experiencia colectiva. Cada generación no empezaba desde cero, comenzaba desde donde había terminado la anterior. Este proceso lento, acumulativo y compartido fue esencial para el siguiente gran salto de la humanidad. El descubrimiento más importante, la semilla. En algún momento, no en un solo lugar, ni en una sola fecha, ocurrió algo decisivo. Al observar durante años el comportamiento de las plantas, los humanos notaron una relación fundamental. De una semilla nacía una nueva planta. Puede parecer obvio hoy, pero en aquel contexto fue una revelación. No se trataba solo de recolectar lo que la naturaleza ofrecía, sino de intervenir en el proceso. Al principio, seguramente fue accidental. Semillas caídas cerca de los campamentos germinaban. Plantas crecían donde antes no estaban. Poco a poco la observación se transformó en experimentación. ¿Qué pasaba si se enterraba una semilla? ¿Qué ocurría si se limpiaba el terreno? ¿Qué plantas crecían mejor juntas? Estas preguntas marcaron el inicio de una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza. De recolectores a cultivadores. Durante miles de años, los seres humanos comenzaron a experimentar con el cultivo. No fue fácil ni inmediato. Muchos intentos fracasaron. Las cosechas eran impredecibles. El clima seguía siendo una amenaza constante. Pero con el tiempo, algunas prácticas demostraron ser más eficaces. Selección de semillas más grandes o resistentes. Preparación del suelo. Uso de herramientas específicas. Almacenamiento de excedentes. Aquí ocurrió un cambio profundo. El alimento dejó de depender exclusivamente del azar. Por primera vez, la humanidad podía planificar su sustento. El Neolítico. Una nueva forma de vivir. Este proceso dio origen al periodo conocido como el Neolítico, la piedra nueva. El Neolítico no fue solo el inicio de la agricultura. Fue una transformación total del modo de vida humano. Con el cultivo de plantas y la domesticación de vegetales, surgieron asentamientos permanentes, se construyeron viviendas estables, aumentó la población. Apareció la noción de territorio y pertenencia. La vida dejó de girar en torno al movimiento constante. Ahora las personas permanecían. Y quedarse en un lugar cambió todo. Consecuencias inesperadas. La agricultura trajo beneficios, pero también nuevos desafíos. La dependencia de los cultivos significó vulnerabilidad frente a sequías, plagas o malas cosechas. Aparecieron enfermedades asociadas a la vida sedentaria. Se intensificaron las diferencias sociales. Sin embargo, también permitió
el desarrollo de nuevas tecnologías, la especialización del trabajo, el surgimiento de liderazgos, el nacimiento de comunidades complejas. El Neolítico sentó las bases de la civilización. Todo, las ciudades, la escritura, el comercio, la política, tiene su raíz en este momento. Conclusión. Cuando el cambio obligó a pensar, el paso del Paleolítico al Neolítico no fue una simple evolución técnica. Fue una respuesta creativa a una crisis ambiental. El clima cambió, los recursos desaparecieron, y el ser humano eligió observar, aprender y transformar su relación con el mundo. Dejó de ser solo un habitante del paisaje para convertirse en un modificador del entorno. Ese gesto, aparentemente pequeño, plantar una semilla, fue uno de los actos más revolucionarios de la historia. Porque en ese momento, la humanidad no solo aseguró su supervivencia, también comenzó a construir el futuro que todavía habitamos hoy.